Contabilidad del throughput. Por Michael J. Bolaños Dedes. ¿Estás cansado de que las cifras de tu contabilidad no reflejen la realidad de tu negocio? La contabilidad del throughput ofrece una mejor perspectiva, una herramienta poderosa para tomar decisiones más acertadas y mejorar la rentabilidad de tu empresa. Introducción. ¿Alguna vez has sentido que tu negocio está funcionando a medio gas, a pesar de todos tus esfuerzos? La contabilidad tradicional, con su enfoque en costos y números históricos, puede estar ocultando el verdadero potencial de tu empresa. Imagina poder tomar decisiones basadas en datos sólidos y en tiempo real, que te permitan aumentar tus ganancias y mejorar la productividad de tus operaciones. La contabilidad del throughput te ofrece esa posibilidad. A diferencia de los métodos tradicionales de contabilidad, que se centran en asignar costos a productos y servicios, la contabilidad del throughput pone el foco en lo que realmente importa, generar dinero. Al simplificar la contabilidad y centrarse en 3 indicadores clave, rendimiento, o throughput, inventarios y gastos operativos, esta metodología te permite comprender de forma clara y concisa el impacto de tus decisiones en la salud financiera de tu negocio. La contabilidad del throughput te proporciona una visión holística de tu negocio. Al analizar los 3 indicadores clave, podrás identificar las restricciones que limitan tu crecimiento, tomar decisiones que aumenten el flujo de efectivo y reduzcan los costos innecesarios, mejorar la eficiencia de tus procesos y la satisfacción de tus clientes. Cuando en la contabilidad tradicional, sea esta contabilidad financiera, contabilidad de costos, contabilidad por actividades, contabilidad por procesos, etc., se menciona el rendimiento. En la contabilidad del throughput el término se denomina throughput, que en castellano se pronuncia throughput. ¿Por qué utilizar el término throughput en vez de rendimiento? Si buscamos definiciones contables sobre el término rendimiento encontramos diversas definiciones que tienden a crear confusión sobre el tipo de rendimiento que se pretende conocer. En cambio, aunque la traducción del inglés al castellano de throughput es rendimiento, su uso en la contabilidad del throughput es muy preciso y claro. Por ello, utilizaremos en anglicismo throughput. Este documento no pretende ser un documento de contabilidad. Sobre ello hay cientos y hasta miles de fuentes a las que recurrir. Lo que sí pretendemos es cambiar mentalidades sobre el uso de la contabilidad para tomar decisiones acertadas. ¿Por qué la contabilidad del throughput es diferente? Realidad sobre teoría, se basa en la realidad operativa de las empresas, no en complejas fórmulas y cálculos. Claridad y alineación, facilita la toma de decisiones y garantiza que todos los miembros de la organización trabajen hacia un objetivo común. Resultados rápidos, implementación sencilla y rápida, con resultados tangibles en poco tiempo. Enfoque en el rendimiento, prioriza el aumento de los ingresos y la reducción de los costos que no generan valor. Un aspecto importante a tener en cuenta es lo que se mide como valor de todos los esfuerzos. En general partimos de que toda empresa, organización o sistema tiene un propósito de existencia con una meta clara que refleja dicho propósito. Por lo que, todos los esfuerzos se orientan a satisfacer o aumentar los valores implícitos en dicha meta. Para empresas con fines de lucro estos valores serían monetarios, dinero, pero para empresas sin fines de lucro podría ser distinto aunque todas las organizaciones operan con recursos monetarios. Consecuentemente, la contabilidad del throughput es una herramienta invaluable para cualquier empresa que busque mejorar su desempeño financiero y alcanzar sus objetivos estratégicos. A lo largo de este documento, exploraremos en detalle los conceptos clave de la contabilidad del throughput y mostraremos cómo aplicarla en cualquier negocio. Priorizaciones. Ya sea para lograr más unidades de meta o conseguir un objetivo específico, los esfuerzos deben priorizar su atención. Entonces revisemos algunas diferencias entre las contabilidades tradicionales y la contabilidad del throughput. La priorización equivocada, un obstáculo para el éxito. Tradicionalmente, las empresas han priorizado la reducción de costos por encima de todo lo demás. Sin embargo, esta visión miope puede tener consecuencias negativas a largo plazo. Al centrarse únicamente en los gastos operativos, muchas empresas ignoran el impacto de otras variables clave, como los inventarios y, lo más importante, el rendimiento. ¿Por qué el throughput es clave? El throughput es la tasa a la que una empresa genera unidades de meta, dinero. Al aumentar el throughput, las empresas pueden crecer, invertir en innovación y mejorar su posición competitiva.
Sin embargo, la contabilidad tradicional a menudo oculta el verdadero potencial de rendimiento de una organización al centrarse en asignar costos en lugar de medir el flujo de valor. El costo oculto de los inventarios. Los inventarios, aunque necesarios para la producción, pueden convertirse en un lastre si no se gestionan adecuadamente. Un exceso de inventario no solo representa una inversión de capital inmovilizado, sino que también puede ocultar problemas de producción, generar obsolescencias y aumentar los costos de almacenamiento. Las consecuencias de priorizar los costos. Al priorizar los costos por encima del rendimiento, las empresas pueden tomar decisiones que a corto plazo parecen beneficiosas pero que a largo plazo pueden resultar perjudiciales. Algunos ejemplos incluyen retrasos en la entrega. Al aplazar el mantenimiento o comprar materiales de menor calidad para ahorrar costos, las empresas pueden experimentar retrasos en la producción y la entrega, lo que puede llevar a la pérdida de clientes. Pérdida de oportunidades. Al centrarse en reducir costos, las empresas pueden perder de vista las oportunidades de crecimiento y expansión. Disminución de la flexibilidad. Los altos niveles de inventario pueden limitar la capacidad de una empresa para responder rápidamente a los cambios en la demanda del mercado. La contabilidad del throughput ofrece una alternativa. Al priorizar el throughput y minimizar los inventarios y los gastos no esenciales, la contabilidad del throughput permite a las empresas tomar decisiones más estratégicas y alineadas con sus objetivos a largo plazo. La priorización tradicional en los gastos operativos y no en el rendimiento lleva a decisiones subóptimas y limita el crecimiento de una empresa. La contabilidad del throughput ofrece una perspectiva más holística y centrada en el valor, lo que permite a las empresas tomar decisiones más inteligentes y mejorar su desempeño financiero. Decisiones a nivel de toda la empresa. Parte 1. El engaño de los estados financieros tradicionales. Los sistemas de planificación de recursos empresariales, ERP, son herramientas fundamentales para gestionar las operaciones de una empresa. Sin embargo, los módulos financieros de estos sistemas, basados en métodos tradicionales de contabilidad de costos, a menudo distorsionan la realidad financiera y conducen a decisiones equivocadas. El problema de la asignación de costos. La contabilidad de costos asigna arbitrariamente los costos a productos y periodos contables, lo que puede llevar a una visión sesgada de la rentabilidad. Al diferir gastos y acumular inventarios, esta metodología puede ocultar problemas subyacentes y generar una falsa sensación de prosperidad. Las consecuencias de la distorsión. Decisiones equivocadas. La información financiera distorsionada puede llevar a tomar decisiones basadas en datos erróneos, como invertir en proyectos poco rentables o reducir inversiones necesarias. Pérdida de competitividad. Al no tener una visión clara de los costos reales, las empresas pueden perder oportunidades de mejorar su eficiencia y reducir sus costos. Dificultad para comparar resultados. Los estados financieros basados en contabilidad de costos pueden dificultar la comparación de resultados entre diferentes periodos y entre empresas competidoras. Un ejemplo ilustrativo. Suponga que tenemos ciertos datos de operaciones, donde los ingresos de ventas son de 625,000 pesos y los costos variables de dichas ventas son de 125,000 pesos con gastos operativos totales de 500,000 pesos en el primer año de operaciones que analizará, ver la figura 1. Donde DM son, TVC, los materiales directos o realmente variables, y CC, son costos de conversión de acuerdo a las asignaciones de la contabilidad tradicional. Imagina dos empresas idénticas, excepto por su método de contabilidad. Una utiliza la contabilidad de costos, mientras que la otra utiliza la contabilidad del throughput. Ambas empresas tienen un año de ventas excepcional. Sin embargo, al analizar sus estados financieros, observamos lo siguiente. Empresa con contabilidad de costos, reporta una utilidad neta de 187,500 pesos con ventas de 625,000 pesos. Esto se debe a que los gastos diferidos en años anteriores se reconocen como gastos en el año actual de acuerdo a las asignaciones efectuadas, lo que afectan las ganancias. Empresa con contabilidad del throughput, reporta una utilidad neta de cero para ventas de 625,000 pesos. ¿Por qué ocurre esto? La contabilidad de costos acumula los gastos diferidos en el balance general, ver la figura 2. Cuando los inventarios se reducen, estos gastos se reconocen como costos del periodo, lo que puede generar una distorsión significativa en los resultados.
En este ejemplo, al final del primer año de análisis la contabilidad tradicional ha acumulado 187.500 pesos en costos de conversión en el balance general, inflando los activos en ese valor, mientras que la contabilidad del throughput absorbió dichos costos en sus gastos operativos del periodo. Las implicaciones para la toma de decisiones. Enfoque a corto plazo. La contabilidad de costos puede fomentar un enfoque a corto plazo, ya que las empresas pueden manipular sus resultados financieros a través de la gestión de inventarios y la asignación de costos que inflan los inventarios. Dificultad para evaluar el desempeño. Es difícil evaluar el desempeño real de una empresa cuando los estados financieros están distorsionados por la contabilidad de costos. Falta de transparencia. La contabilidad de costos puede ocultar problemas subyacentes y dificultar la identificación de oportunidades de mejora. La solución, contabilidad del throughput. La contabilidad del throughput ofrece una alternativa más transparente y precisa. Al centrarse en el flujo de efectivo y en los indicadores clave de rendimiento, esta metodología permite a las empresas tomar decisiones más informadas y estratégicas. Así, la contabilidad de costos tradicional puede ser una herramienta engañosa que distorsiona la realidad financiera de una empresa. La contabilidad del throughput ofrece una alternativa más clara y precisa, que permite a las empresas tomar decisiones más acertadas y mejorar su desempeño a largo plazo. Evaluación de los tres componentes del valor agregado. Para evaluar si los inventarios realmente generan valor agregado, ya que la contabilidad tradicional debe hacerlo mejor de acuerdo con sus principios, examinemos cada uno de los tres componentes clave. El producto en sí. Diseño. Los inventarios excesivos pueden dificultar la introducción de nuevos productos o modificaciones en el diseño existente, ya que se debe gestionar el inventario obsoleto. Calidad. Los inventarios pueden ocultar problemas de calidad, ya que los defectos pueden permanecer ocultos durante largos periodos. El precio del producto. Poder de negociación. Si bien los inventarios grandes pueden dar a las empresas un mayor poder de negociación con los proveedores, esto no siempre es el caso. En muchos casos, los proveedores pueden aprovechar la situación para aumentar los precios. El suministro del producto al mercado. Tiempo de respuesta. Los inventarios excesivos pueden aumentar los tiempos de respuesta a los cambios en la demanda, lo que puede resultar en pérdida de ventas y clientes. Flexibilidad. Los inventarios grandes pueden limitar la flexibilidad de la empresa para adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. Comparación entre contabilidad tradicional y contabilidad del throughput. Al comparar las dos empresas, es probable que observemos lo siguiente. Tradicional. Altos niveles de inventario. Mayor tiempo de ciclo. Menor flexibilidad para adaptarse a los cambios en la demanda. Mayor riesgo de obsolescencia, daños y robos de inventario. Throughput. Bajos niveles de inventario. Menor tiempo de ciclo. Mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios en la demanda. Menor riesgo de obsolescencia, daños y robos de inventario. En base a este superficial análisis, podemos concluir que los inventarios excesivos no generan valor agregado y, de hecho, pueden perjudicar el desempeño de una empresa. La contabilidad del throughput, al enfocarse en la reducción de inventarios y en el flujo continuo de materiales, permite a las empresas mejorar su eficacia, reducir costos y responder mejor a las necesidades de los clientes. Recomendaciones. Adoptar la contabilidad del throughput, implementar un sistema de contabilidad que se centre en el flujo de valor y en la reducción de inventarios. Fomentar una cultura de mejora continua, implementar prácticas de gestión de la producción que reduzcan los tiempos de ciclo y los niveles de inventario. Utilizar herramientas de planificación y programación de la producción. Estas herramientas pueden ayudar a optimizar la producción y reducir los inventarios. En resumen, la noción de que los inventarios generan valor agregado es un mito perpetuado por la contabilidad de costos tradicional. Al adoptar la contabilidad del throughput, las empresas pueden mejorar su desempeño financiero y operativo, y lograr una mayor competitividad en el mercado. Pero, no se quede aceptando o rechazando lo anterior y revise más a fondo esas recomendaciones. Revisión al valor agregado. Es importante tener en claro que el agregar costos a un producto o servicio no es lo mismo que agregarle valor. Veamos algunos conceptos sobre el valor agregado. 1. Valor agregado, producto, calidad. La calidad es un pilar fundamental en la satisfacción del cliente y para la reputación de una empresa. Sin embargo, los inventarios excesivos pueden socavar los esfuerzos por garantizar la calidad.
Al producir en grandes lotes, es más difícil detectar defectos a tiempo, ya que los productos permanecen más tiempo en el proceso de producción. Además, los largos tiempos de ciclo aumentan el riesgo de que los materiales se deterioren o se dañen, lo que compromete la calidad final del producto. Un ejemplo claro es el de una empresa que produce alimentos enlatados. Si se produce un lote grande y se almacena durante un periodo prolongado, existe un mayor riesgo de que los productos se contaminen o pierdan sus propiedades nutricionales. Esto puede resultar en costosos retiros de productos y daños a la reputación de la marca. Además, los inventarios excesivos pueden generar costos ocultos relacionados con la calidad, como defectos tardíos. Los defectos no se detectan hasta etapas avanzadas del proceso, lo que aumenta los costos de corrección y el riesgo de productos defectuosos en el mercado. Deterioro de materiales. Los materiales almacenados durante largos periodos pueden perder sus propiedades o deteriorarse, lo que reduce la calidad del producto final. Costos de inspección. Se requieren más inspecciones para garantizar la calidad de los productos almacenados durante largos periodos. 2. Valor agregado, producto, diseño e ingeniería. La innovación es esencial para el crecimiento y la supervivencia de las empresas. Sin embargo, los inventarios excesivos pueden frenar la innovación al dificultar la introducción de nuevos productos. Cuando las empresas tienen grandes cantidades de inventario, son menos propensas a cambiar sus diseños o procesos de producción, ya que esto implica deshacerse de inventario obsoleto. Además, los inventarios grandes pueden dificultar la colaboración con proveedores para desarrollar nuevos productos. Los proveedores pueden ser reacios a invertir en nuevos desarrollos si saben que el cliente tiene grandes cantidades de inventario de productos antiguos. Además, los inventarios excesivos pueden retrasar la introducción de nuevos productos, al dificultar la eliminación de inventario obsoleto. Reducir la flexibilidad, al limitar la capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios en las preferencias de los consumidores. Aumentar los costos de desarrollo, al requerir inversiones adicionales para gestionar múltiples versiones de un producto. 3. Valor agregado, precio, márgenes de ganancias. Los inventarios excesivos tienen un impacto significativo en los márgenes de ganancia de una empresa. Además de los costos de almacenamiento y los riesgos de obsolescencia, los inventarios elevados pueden generar otros costos ocultos. Costos de capital. Los inventarios representan una inversión de capital que podría utilizarse para financiar otros proyectos o actividades más rentables. Costos de oportunidad. Al mantener grandes cantidades de inventario, las empresas pierden la oportunidad de invertir en actividades que generan mayor valor, como la investigación y el desarrollo. Costos de obsolescencia. Los productos obsoletos o de baja rotación pueden tener que venderse a precios de descuento, lo que reduce los márgenes de ganancia. Fluctuaciones de precios. Los cambios en los precios de los materiales pueden generar pérdidas si los inventarios se valoran a un costo histórico. Además, los inventarios excesivos pueden dificultar la gestión de la demanda y llevar a la producción de productos que no se venden, lo que genera pérdidas por obsolescencia y los tradicionales descuentos de fin de año. 4. Valor agregado, precio, inversión. Los inventarios elevados requieren una mayor inversión en activos fijos, como almacenes y equipos de manejo de materiales. Además, los costos operativos, como la mano de obra, la energía y los seguros, también aumentan. Esta inversión adicional en activos fijos puede reducir la rentabilidad de la empresa y limitar su capacidad para invertir en otras áreas, como investigación y desarrollo o expansión del mercado. Además, los inventarios excesivos pueden aumentar los costos operativos, al requerir más espacio de almacenamiento, mano de obra y energía. Reducir la rentabilidad, al disminuir los márgenes de ganancia y aumentar los costos de capital. Limitar la flexibilidad, al reducir la capacidad de la empresa para adaptarse a los cambios en el mercado. Repitamos entonces estas conclusiones. La noción de que los inventarios generan valor agregado es un mito perpetuado por la contabilidad de costos tradicional. En realidad, los inventarios excesivos pueden generar una serie de problemas que afectan la calidad, la innovación, la rentabilidad y la flexibilidad de una empresa. Al adoptar la contabilidad del throughput y reducir los niveles de inventario, las empresas pueden mejorar su desempeño financiero y operativo, y lograr una mayor competitividad en el mercado. Puntos clave a recordar. Los inventarios excesivos generan costos ocultos y reducen la flexibilidad. La contabilidad de costos tradicional puede distorsionar la realidad financiera de una empresa.
La contabilidad del throughput ofrece una alternativa más realista y efectiva para gestionar los inventarios. Pase ahora a profundizar más con la segunda parte. Decisiones a nivel de toda la empresa. Parte 2. Las finanzas de su ERP apestan. El software ERP, Enterprise Resource Planning, o planificación de recursos empresariales, está en el corazón de la mayoría de las empresas. Utilizan su ERP para planificar y organizar todos los aspectos del negocio, incluidas las finanzas. Utilizan las finanzas que produce su ERP para tomar decisiones. Pero ¿qué pasa si están tomando decisiones equivocadas debido a estas finanzas del ERP? Después de todo, el módulo financiero del ERP se basa en el orden incorrecto que ya mencionamos anteriormente y en los mismos métodos prolíficos de la contabilidad de costos, costeo basado en actividades, costeo estándar, contabilidad ajustada, etc. Hemos establecido que las metodologías tradicionales de contabilidad de costos sesgan las prioridades financieras de la administración. Además, los gerentes se han sentido atraídos por las afirmaciones de los contadores de costos y proveedores del ERP de que solo con alta sofisticación y 100% de precisión de los datos se puede liderar exitosamente cualquier empresa. Así que siguen el camino de la implementación del ERP para capturar los datos que necesitan para tratar de tomar buenas decisiones. Y en cualquier equipo de implementación del ERP, lógicamente participa su contador de costos local, lo cual tiene sentido. El contador de costos tiene mucha información sobre el negocio y las finanzas. ¿Pero es eso algo bueno? No es diferente a cuando una persona tiene que trabajar a regañadientes con otra persona en un programa. Solo sabes que van a exagerar todo, agregarán capas de complicación al proyecto y terminarán quitándose años de vida. Sin embargo, saben que, si dejan a los contadores de costos fuera del equipo, perderán ese dato clave que podría requerir un esfuerzo significativo para corregirlo si no lo hacen bien la primera vez. Al final del despliegue del ERP, la mayoría de las empresas tienen suerte si pueden simplemente utilizar su ERP para comprar suficientes materiales para no cerrar sus operaciones de producción. No se hable de rastrear ese inventario y facturar todo lo que producen, tomará otros 3 a 5 años hacerlo bien. Sin embargo, a pesar de toda la sofisticación, los esfuerzos y los últimos y mejores módulos ERP, y todos los detalles que los contadores de costos pueden imaginar, han pasado por alto el elemento más importante de todo, el rendimiento o, mejor dicho, el throughput. Piense en todo el esfuerzo que dedicó a su ERP, cientos de horas de trabajo, decenas de miles, si no millones, de dólares y no tiene la capacidad de determinar rápidamente el rendimiento. Como resultado, sin mucha manipulación manual de sus finanzas, no tendrá la capacidad de declararlas de acuerdo con la base contable de contabilidad del throughput. A pesar de ser tan simple, puede resultar extremadamente difícil indicar la información en función del rendimiento utilizando los datos de su ERP. Antes de examinar los desafíos, primero acordemos que, de hecho, es valioso desarrollar las finanzas de acuerdo con los estándares de contabilidad del throughput. Una de las primeras cosas que debería llamarle la atención es que la mayoría de los análisis de rentabilidad comienzan determinando el punto de equilibrio de una empresa, ver la figura 3. Con las finanzas basadas en principios de contabilidad de costos, no hay forma de determinar el punto de equilibrio. Ciertamente no son gastos de venta, generales y administrativos, ni es el monto de los gastos reportados como costo de ventas. La contabilidad de costos literalmente oculta e impide que los gerentes vean una de las piezas de información más básicas y críticas. En segundo lugar, y mucho más importante, como comentamos la última vez, está el hecho de que el rendimiento es verdaderamente la única forma de hacer crecer y sostener nuestros negocios. Sin embargo, vaya a examinar sus finanzas. ¿Qué diría una persona externa sobre qué prioriza usted en su negocio en función de sus finanzas, el rendimiento o los gastos operativos? Lamentablemente, la mayoría de los estados financieros implicarían que se preocupan por los gastos operativos en una proporción de aproximadamente de 10 a 1 con respecto al rendimiento. Por cada partida que puede utilizar para calcular, hay al menos 10 partidas de gastos operativos. Una vez más se aprecia que los contadores de costos parecen ser culpables de tener prioridades equivocadas y de llevar a la gerencia por el camino equivocado. No es de extrañar que la gente piense que los estados financieros son inútiles, tienen razón. Contabilidad de costos, tu PIG te está engañando. El estado de pérdidas y ganancias es la herramienta de gestión definitiva, ahí es donde termina la responsabilidad. No importa cómo se entienda que lo hizo, las pérdidas y ganancias tienen la última palabra.
Sin embargo, es posible que haya notado que hay ocasiones en las que sus pérdidas y ganancias simplemente no parecen estar de acuerdo con sus expectativas después de tanto esfuerzo. Pensaba que había tenido un gran mes, pero las pérdidas y ganancias cuentan una historia diferente. El hecho es que no es que sus expectativas estén equivocadas, lo que está mal son sus estados de pérdidas y ganancias. Sin embargo, el problema no es que hayas olvidado algunas facturas o que no hayas calculado bien, si fuera así de simple hay solución. Hay algunas suposiciones poco conocidas que utiliza su PIG para calcular sus cifras y ahí es donde reside el problema. Verá que la mayoría de las empresas utilizan la contabilidad de costos y preparan su estado de pérdidas y ganancias de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, GAAP por General Accepted Accounting Principles, que incluyen principios de contabilidad de costos. Esto significa que los estados financieros utilizan un método de asignación de gastos generales de fabricación y mano de obra directa para asignar gastos al inventario y garantizar que los inventarios estén valorados adecuadamente. Esto es lo que su oficial financiero y su CPA le dirán que haga, pero en realidad es lo que está distorsionando el desempeño que su PIG le informa cada mes. ¿No lo crees? Permítame explicarle un ejemplo y ver si está de acuerdo. Examinemos dos empresas que llamaremos Tradicional S.A. y Throughput Corp. Estas empresas son exactamente iguales, en todos los aspectos, con una sola diferencia. Tradicional S.A. focaliza la contabilidad de costos en sus estados financieros y Throughput Corp focaliza el rendimiento o throughput, para informar sus estados financieros. Para decirlo de otra manera, ambas empresas tienen los mismos ingresos cada mes. También, tienen los mismos costos y la misma cantidad de gastos cada mes, por lo que deberían informar exactamente los mismos resultados cada mes. Son la misma empresa con dos enfoques contables distintos. Entonces, antes de pasar a los ejemplos, comprendamos algunos términos y conceptos. La primera es que las pérdidas y ganancias, PIG, informan solo un número de costo de ventas, o costo de los bienes vendidos. Por simplicidad digamos que esta cifra se compone de tres partes: materias primas, mano de obra directa y gastos generales. En nuestro ejemplo, agrupemos la mano de obra directa y los gastos generales porque ambos son asignaciones en la contabilidad de costos. Llamaremos a estos dos elementos acumulados costos de conversión, CC, cuando se los agrupe de esta manera. Además, cuando vea el balance de las empresas, en lugar de presentar los tipos de inventario, materias primas, productos en proceso y productos terminados, presentaremos los tipos de costos, materiales directos, mano de obra directa y gastos generales. La atención se centra en cómo se mueven estos costos en las finanzas, no en qué etapa de producción se encuentran. Entonces, vuelva a revisar el estado de pérdidas y ganancias de estas dos empresas durante el primer año que ilustramos en la figura 1. ¿Qué diferencia? Parece que usar la contabilidad de costos ayuda significativamente a nuestras ganancias. En tradicionales se reportan una utilidad neta de 187.500 pesos mientras que Throughput Corp es de cero, y además Throughput Corp muestra 187.500 pesos de mayores gastos. A primera vista, esto parece ser así. Pero abramos el telón y veamos qué hay realmente detrás de estos números. La primera diferencia que notará es que Tradicional S.A. informa tanto los materiales directos como los costos de conversión, mano de obra directa y gastos generales asignados, como una reducción de los ingresos para determinar el margen bruto. Throughput Corp no incluye los costos de conversión y, en cambio, solo resta los costos totalmente variables de sus ingresos y luego informa el margen throughput. A continuación, verá que después de que ambas empresas informan sus respectivos márgenes, la siguiente sección también es diferente. Tradicional S.A. informa los gastos de venta, generales y administrativos y luego muestra la utilidad neta. Mientras tanto, Throughput Corp informa sus gastos operativos y luego muestra la utilidad neta. La primera diferencia en esta sección es que Throughput Corp informa gastos mucho más altos en su sección de gastos operativos que Tradicional S.A. en la sección de gastos de venta, generales y administrativos. Esto se debe a que la sección gastos operativos de Throughput Corp incluye los costos de conversión que Tradicional S.A. informó en su sección costo de lo vendido. Pero espere un minuto, los costos de conversión solo representan una diferencia de 62.500 pesos. En total, Tradicional S.A. ha reportado solo 437.500 pesos en total de gastos mientras que Throughput Corp ha reportado 625.000 pesos en total de gastos. ¿Dónde están los otros 187.500 pesos que usted se preguntaría, muy astutamente de su parte?
Esa sería la distorsión que estamos presentando aquí. Para ver a dónde se fueron los 187.500 pesos debemos comparar los balances de estas dos empresas que ilustramos en la figura 2. ¿Los encontró? Están en los costos de conversión acumulados en el balance de Tradicional S.A. Como indicamos, la contabilidad de costos ha registrado en el balance los 187.500 pesos que representa la diferencia. Sin saber dónde buscar, es muy fácil pasarlos por alto, ya que normalmente se informan, repartidos y enterrados también dentro de las categorías de trabajo en proceso y productos terminados. Si solo mirara los estados de resultados, podría decir que la única diferencia real entre la contabilidad del throughput y la contabilidad de costos sería la categorización de los gastos. Esa es solo una de las diferencias más importantes, más adelante cubriremos por qué esta categorización es tan importante. La segunda diferencia importante es el hecho de que la contabilidad del throughput no asigna costos, lo que solo se puede identificar cuando se analizan las pérdidas y ganancias junto con el balance general, al comparar ambas empresas. La contabilidad de costos consiste literalmente en sacar costos de las pérdidas y ganancias y diferirlos a un periodo posterior registrándolos en el balance. Piénselo, ambas empresas tienen exactamente la misma cantidad de gastos laborales, supongamos que son 125.000 pesos. Tradicional S.A., debido a que utiliza contabilidad de costos, solo informa una parte de esos 125.000 pesos y coloca el resto en el balance. Digamos que fueron 62.500 pesos de mano de obra los que se aplazaron al balance. ¿Tiene eso algún sentido? Si estuviera administrando Tradicional S.A. y pagara 125.000 pesos en efectivo a sus empleados, ¿no espera que su estado de pérdidas y ganancias muestre los 125.000 pesos? Lo sano es hacerlo y tú también deberías hacerlo. Desafortunadamente, si utiliza la contabilidad de costos, nunca verá sus gastos reales en sus pérdidas y ganancias. Y piense, si utiliza la contabilidad de costos, está dividiendo su mano de obra, alquiler, servicios públicos, tecnología y casi todos los demás gastos entre su balance general y su estado de resultados. No es de extrañar que la gente encuentre confusa la contabilidad tradicional. ¿Por qué no dejamos de jugar y simplemente informamos los números reales tal como son? Bueno, se dice que a los contadores y especialistas financieros les encantan esas complicaciones. Entonces, ahora hemos descubierto cómo la contabilidad de costos asigna costos a los inventarios y, al hacerlo, distorsiona el estado de resultados. Cuando ocurre este proceso de asignación, los principios de contabilidad de costos dictan que usted elimine los gastos de sus pérdidas y ganancias y los coloque en el balance. El resultado neto es que no se puede ver lo que realmente sucede en los estados financieros. Contabilidad de costos, trascendencia del engaño. Esta vez usaremos un ejemplo similar, pero ligeramente diferente, para mostrarle cómo la contabilidad de costos distorsiona las pérdidas y ganancias de manera continua y cómo puede identificarlo. Entonces, veamos el estado de resultados del año 2 de estas mismas dos empresas, ver la figura 4. Nuevamente vemos que Tradicional S.A. ha reportado ganancias mucho más altas que Throughput Corp. Así que hagamos como la última vez y vayamos al balance y veamos si podemos encontrar la distorsión, ver la figura 5. ¿Lo encontró? ¿Qué quieres decir con que no ves los gastos diferidos? Tienen que estar ahí, ¿verdad? Ah, espera un minuto. Yo sé lo que está pasando aquí, vamos paso a paso. Para empezar, respondamos esta pregunta, ¿qué cantidad de gastos se están aplazando? Podemos encontrar esto comparando los gastos totales informados entre las empresas, para todas las categorías. Veamos qué significa esto, ver la figura 6. Bien, ahora sabemos que estamos buscando, encontrar 312.500 pesos enterrados en algún lugar del balance de Tradicional S.A. Bueno, no necesita ser bueno con los números, pero el último balance mostraba 500.000 pesos en su sección de inventario, costos de conversión. Tengo una corazonada de cómo escondieron el dinero, veamos si es verdad, ver la figura 7. Ahí está. Simplemente lo han añadido al saldo del año pasado. Entonces, si restamos los saldos entre dos periodos podemos ver cuántos gastos se aplazaron en cada periodo. Entendido, pero ¿qué pasa con esos 93.750 pesos? ¿Por qué no los incluimos en nuestro cálculo de aplazamiento? La razón es que si miráramos tanto a Tradicional S.A. como a Throughput Corp., ambos están valorando sus materias primas adecuadamente e igual, al precio que pagaron por ellas. Entonces ambas empresas reportan la misma cantidad de inventarios de materia prima.
Entonces sí, el balance de materia prima aumentó, será probablemente porque ambos compraron más materia prima, sin embargo, no incluimos este cambio en nuestro cálculo de gastos diferidos porque ambas compañías tratan esto de la misma manera. Puede volver a los balances para ambas compañías y veremos que ambas reportaron 187.500 pesos en inventario de materia prima, por lo tanto, sabemos que la diferencia en el estado de resultados no se puede atribuir al aumento de las materias primas. Esto es bastante sorprendente. Tradicional S.A. no solo ha diferido 187.500 pesos de gastos del año 1, sino que, además, otros 312.500 pesos de gastos del año 2. Esta no refleja una comparación justa. Entonces, ¿por qué no utilizamos todos la contabilidad de costos y siempre informamos al banco de utilidades más altas en cada periodo y lo damos por terminado? Desafortunadamente, me temo que no siempre es así, como pronto veremos. Si tienes todo eso bajo control, habrás dominado algunas cosas difíciles. Los contadores de costos no lo ponen fácil, pero ya estás tras la pista. Ahora aborda de frente, de una vez por todas, porque la contabilidad de costos realmente está distorsionando la realidad. Ahora sabemos que la contabilidad de costos puede permitir a una empresa seguir aplazando gastos, mes tras mes, año tras año, y hasta lustro tras lustro. Los gastos diferidos simplemente siguen sumando y sumando, creciendo cada vez más y más considerablemente. Esto significa que sus ganancias reportadas siguen luciendo cada vez mejor en comparación con las de la contabilidad del throughput. Esto es cierto, pero solamente por un tiempo. Ahora, dé un vistazo al año 3 y analice las dos empresas. El impacto del engaño con contabilidad de costos. Continuando con el ejemplo entre Tradicional S.A. y Throughput Corp., revisa lo que sucede en el tercer año de comparaciones. Aquí está la historia de lo que sucedió en el año 3 de los directores ejecutivos de Tradicional S.A. y Throughput Corp. Ambas empresas reconocen, tuvimos un año excelente. Nuestras ventas de unidades fueron las más altas que nunca. Además, nos indican que, de hecho, no pudimos producir lo suficiente para satisfacer la demanda de nuestros clientes, por lo que recurrimos a los inventarios y casi agotamos nuestros inventarios de productos terminados por completo. Bueno, esto ciertamente suena genial. Así que esperamos que las dos compañías informen sobre su mejor año hasta el momento. ¿Te imaginas hasta qué punto subirá la valoración y los precios de las acciones de estas dos empresas? Veamos estos increíbles resultados. Aquí están sus pérdidas y ganancias para el año 3, ver la figura 8. ¿Qué diablos? ¿Por qué Tradicional S.A. tuvo una pérdida de 225,000 pesos cuando dijeron que este era el mejor año de ventas de su historia? ¿Cómo pueden casi vender el inventario y luego darse la vuelta y reportar el peor año de todos? Deberíamos despedir al director ejecutivo inmediatamente. ¿No cree? Mientras tanto, Throughput Corp. ha reportado el mejor año de su historia. La utilidad neta de este año fue un 20% mayor que el año pasado. Esto es motivo de celebración. Realmente fue el mejor año de su vida. ¿Te ha pasado algo similar en tu empresa? ¿Sientes que habían tenido un periodo impresionante solo para descubrir que los resultados fueron terribles? El hecho es que la contabilidad de costos puede distorsionar los resultados en ambas direcciones, hacia arriba y hacia abajo, pero es siempre una distorsión. Entonces, a estas alturas, probablemente ya conoces el procedimiento, tienes que ir a verificar qué sucedió con los inventarios en el balance. Y también sabes que como no estás en el primer año, necesitarás comparar el balance del año 2 con el balance del año 3. Veamos los números, ver la figura 9. ¿Puedes creer lo que ves? Así que aquí está el asunto, en los años 1 y 2, tanto Tradicional S.A. como Throughput Corp. Tenían en realidad cada vez más productos de inventario, por lo que sus balances crecieron en las secciones de inventario. Ahora, Throughput Corp. Solo mantuvo la cantidad de las materias primas, mientras que Tradicional S.A. difirió los gastos operativos en el balance. Todo esto está muy bien para Tradicional S.A. siempre que los inventarios crezcan y crezca periodo a periodo. Pero, ¿qué pasó en el año 3? Bueno, estas dos empresas finalmente dieron un paso adelante y tuvieron un gran año de ventas, tan bueno que los clientes compraban productos terminados más rápido de lo que las empresas podían producirlos, por lo que los inventarios se redujeron. Cuando los inventarios se disminuyen de un año a otro, o de un periodo al siguiente, si ha estado aplazando gastos como lo ha hecho Tradicional S.A., sus P&G se preparan para recibir una paliza, a lo grande.
Eso es exactamente lo que pasó aquí. Tradicionales se vio reducir su saldo de inventario en 500,000 pesos del año 2 al año 3 y adivinen a dónde se fueron esos 500,000 pesos. Lo has adivinado, directo al fondo, gastos asignados de periodos anteriores como costos de venta de su mejor periodo de ventas. Es por esto que en tu negocio cuando sientes que tienes un gran mes puedes tener resultados terribles en tu P&G. ¡Qué trampa! Entonces, si administra utilizando la contabilidad de costos en su negocio, la única manera de maximizar verdaderamente las ganancias que reportas es hacer crecer el inventario. Oh Dios, eso me suena mal. No necesitas ser un experto en operaciones ni nada por el estilo, pero piensa en que todos los enunciados de la mejora de hoy en día nos dicen que nos deshagamos de los inventarios. Este es un conflicto, aumentar los inventarios para reportar mis mejores ganancias o recortar inventarios para proteger la rentabilidad futura. Ajá, ¿cuál opción deberías tomar? Limitaciones de la contabilidad de costos. Revisemos algunas limitaciones que la contabilidad de costos posee. 1. Dificultad para captar costos no monetarios. La contabilidad de costos necesita ayuda para captar los costos que están fuera del ámbito de la organización. Por ejemplo, si una empresa decide subcontratar mano de obra en el extranjero, es posible que no tenga en cuenta el costo del transporte de mercancías o cualquier daño ambiental potencial causado por sus operaciones. Además, las empresas tal vez deban prestar más atención al costo de oportunidad asociado con actividades y decisiones específicas, como oportunidades de inversión perdidas o asociaciones comerciales perdidas. Estos costos pueden afectar significativamente el resultado final de una empresa y son difíciles de captar utilizando los métodos tradicionales de contabilidad de costos. Por ello, las empresas deben esforzarse por comprender en profundidad todos los costos asociados con una decisión determinada para tomar decisiones informadas que maximicen la rentabilidad y minimicen el riesgo. 2. Dificultad para evaluar los costos intangibles. Los sistemas de contabilidad de costos también tienen limitaciones a la hora de evaluar los costos externos, como los impactos ambientales. A medida que las empresas toman mayor conciencia de la necesidad de ser sostenibles, necesitan comprender el costo real de sus procesos de producción y las cadenas de suministro asociadas. Esto incluye comprender las emisiones de procedimientos específicos y cualquier otra externalidad, situación en las que los costos o beneficios de producir o consumir un bien o servicio no se reflejan bien, que surja de la toma de decisiones particulares. Las empresas deben tener en cuenta estos elementos para comparar con precisión el costo de las diferentes soluciones y decidir cuáles tienen más probabilidades de generar un mayor retorno sobre la inversión. 3. Dificultades en el cálculo de los costos variables. Debido a las fluctuaciones constantes del mercado, las empresas a menudo necesitan ayuda para contabilizar con precisión sus costos variables. Esto significa que muchas organizaciones deben realizar estimaciones para predecir cuáles serán sus costos variables en el futuro. Estas estimaciones pueden ser erróneas, lo que puede hacer que las empresas elaboren presupuestos incorrectos y deban estar al tanto de cuáles serán sus gastos reales. Las estimaciones inexactas pueden afectar las finanzas, ya que las empresas pueden necesitar más capital para cubrir costos inesperados. Además, las empresas pueden no poder planificar con precisión las oportunidades de expansión o crecimiento si no están seguras de sus costos variables reales, lo que podría llevarlas a gastar más de lo debido. Como resultado, las empresas deben considerar todos los factores, como la volatilidad de los precios y la demanda prevista, antes de hacer suposiciones sobre sus costos variables futuros. 4. Dificultades para evaluar la rentabilidad de las inversiones. Los sistemas de contabilidad de costos deben mejorar su capacidad para medir el éxito de los activos, ya que tienden a centrarse en los costos a corto plazo y pasan por alto los posibles beneficios a largo plazo. Esta falta de profundidad en el análisis puede conducir a una mala toma de decisiones, como priorizar la opción de menor costo sin considerar el beneficio futuro general. Además, debido a que el enfoque de contabilidad de costos solo mide los costos directos, a menudo no tiene en cuenta los beneficios o impactos indirectos de inversiones específicas. Estos impactos indirectos pueden ser difíciles de identificar de antemano, pero pueden tener implicaciones de gran alcance en el corto y largo plazo. Además, al tomar decisiones basadas únicamente en el costo, las organizaciones pueden perder oportunidades potenciales de alto valor porque se concentran en minimizar el gasto inicial en lugar de maximizar los retornos a lo largo del tiempo. 5. Limitaciones en la recopilación de datos. La contabilidad de costos está limitada por el tiempo que lleva recopilar y analizar los datos.
A medida que las empresas se vuelven más complejas e interdependientes, evaluar su desempeño financiero con precisión se vuelve cada vez más difícil. Además, como los ciclos económicos fluctúan y las tecnologías cambian rápidamente, obtener datos precisos que reflejen estos cambios es un desafío. Además, los procesos manuales para recopilar información de contabilidad de costos a menudo deben ser más rápidos y precisos, lo que hace necesario invertir en sistemas automatizados que puedan reunir rápidamente datos relevantes de múltiples fuentes. Los datos de contabilidad de costos de baja calidad pueden llevar a decisiones equivocadas, lo que podría provocar que las empresas gasten de más o inviertan de menos en áreas donde podrían ser beneficiosos. 6. Capacidad limitada para realizar el seguimiento de los costos basados en actividades. El cálculo de costos basado en actividades es un proceso complejo que requiere mucho tiempo y un seguimiento detallado de todas las operaciones dentro de la organización. Implica identificar actividades específicas, determinar los costos y asignarlos a productos o servicios. Esta forma de cálculo de costos puede ser difícil y costosa de implementar debido a su complejidad, el compromiso a largo plazo y la necesidad de capacitación especializada del personal. Además, los métodos de cálculo de costos basados en actividades necesitan una mayor estandarización, lo que dificulta que las organizaciones comparen sus datos con los de referencia de la industria o con los de otras organizaciones. Además, la mayoría de las aplicaciones de software de contabilidad no están optimizadas para los procesos de cálculo de costos basados en actividades, lo que significa que pueden requerirse personalizaciones y modificaciones adicionales. Por último, los cambios en las actividades a lo largo del tiempo requieren una actualización frecuente del proceso, lo que añade más costos y complejidad al sistema. Consecuencias para estudios. Existen muchos casos de fracasos empresariales por aparentes malas decisiones de sus directivos, pero generalmente los directivos suponen tomar las mejores decisiones. Un ejemplo es la empresa International Harvester iniciada en 1834 y completamente en bancarrota en 1984. Las causas reportadas giran alrededor de International Harvester cayó debido a una mala gestión, incluida una mala calidad del producto, mal uso de fondos y una huelga prolongada de trabajadores. La empresa ignoró los consejos de los distribuidores, lo que dio como resultado una disminución de la calidad, sobreproducción y una pérdida de confianza del cliente. International Harvester, que operaba con márgenes de beneficio muy estrechos, tuvo que hacer frente a una caída de las ventas y a inversiones fallidas que llevaron a su desaparición. Pero claramente esas causas no son más que un reflejo de algo mucho más profundo, más sistémico, que venía dificultando la supervivencia de la empresa durante casi medio siglo. Así, las razones detrás de la caída de International Harvester en la que cada conflicto sistémico alimentaba al siguiente conflicto, creando un efecto dominó que se desarrolló durante varias décadas. El rescate de International Harvester obligó a cambios directivos hasta que finalmente, en 1984, se fragmentó la empresa y se vendió a terceros en pedazos. H. William Detmore ilustra, en su libro The Logical Thinking Process, las causas y efectos en la toma de decisiones que culminó con International Harvester. Fue un proceso de decisiones donde si la contabilidad de costos mostraba que un producto o componente de producto se podía obtener a menor precio de fuentes externas que lo que le costaba a International Harvester fabricarlo, se procedía a comprarlo y clausurar o eliminar esos procesos. Pero jamás interpretaron que al hacerlo, buena parte de los costos y gastos que se asignaban a dichos productos permanecían en los subsiguientes periodos y consecuentemente se asignaban a otros productos, lo cual incrementaba el costo contable de esos otros productos. Esto provocó un efecto dominó, un círculo vicioso, con el cual más y más productos o componentes se encarecían contablemente al punto que era preferible comprarlos a fuentes externas, la famosa moda del outsourcing que fue aplaudida por los promotores de la tercerización. No se mencionan los aspectos de calidad que impactaban a sus productos terminados debido a componentes tercerizados y los reclamos de sus distribuidores y consumidores finales. Una pregunta que vale hacerse es, ¿qué se hace con esos costos y gastos si en un periodo no se produce o se produce significativamente menos de lo normal? International Harvester se vio también confrontando una huelga prolongada que paralizaba su producción. Seguramente tú tienes otros ejemplos de empresas que fracasan y podrás analizar las causas sistémicas de esos fracasos. Decisiones con contabilidad del throughput. La contabilidad del throughput tiene una relación muy directa con la toma de decisiones y la gestión del rendimiento, throughput. Comienza centrándose en cuál es el propósito de una organización, su meta, y busca ayudar a las organizaciones a lograr su propósito mediante el aumento de sus unidades meta.
El enfoque se puede aplicar tanto a organizaciones con fines de lucro como a organizaciones sin fines de lucro, siempre que se puedan identificar unidades meta significativas. Desde una perspectiva meramente de contabilización, muchos pueden suponer que la contabilidad del throughput es solamente otra forma de presentar los datos contables. Nada puede ser más erróneo que eso. Cuando se menciona que la contabilidad del throughput tiene una relación muy directa con la toma de decisiones es porque brinda inimaginables facilidades para la toma de decisiones acertadas. Este es el fundamento que justifica el desarrollo de la contabilidad del throughput, decisiones acertadas. Punto de equilibrio, mayores consideraciones. Compare nuevamente la diferencia en la siguiente imagen que repetimos de la figura 3. A la izquierda puede apreciar el estado de pérdidas y ganancias que la contabilidad de costos le informa, con las asignaciones para determinar el costo de lo vendido. A la derecha puede apreciar la información contable de acuerdo a la contabilidad del throughput, donde el costo real variable es lo único que se deduce del ingreso para calcular el throughput. ¿Cuál le facilita conocer el verdadero punto de equilibrio? A la izquierda podría determinar que el costo de lo vendido representa un 56% del ingreso por ventas, mientras que a la derecha los costos realmente variables equivalen al 47.5% del ingreso por ventas. Aún con la contabilidad de costos, la fórmula simple para calcular el punto de equilibrio recurre a la separación de los costos realmente variables de los demás costos. Suponga que una empresa vende suscripciones y que cada suscripción se vende a 30 pesos al mes. Los costos fijos, como espacio de oficinas, servicios de mantenimiento, salarios de empleados, etc., totalizan 15,000 pesos por mes y que los costos variables de cada suscripción, apoyo a clientes, actualización de software, etc., corresponde a 10 pesos por suscripción. La contabilidad de costos le indicaría que la fórmula para determinar el punto de equilibrio sería: punto de equilibrio del negocio igual a 15,000 pesos entre el resultado de 30 pesos menos 10 pesos igual a 750 suscripciones. O sea, que necesita vender 750 suscripciones que aporten cada mes los 30 pesos para salir tablas, sin perder ni ganar. Eso equivale a 22,500 pesos de ingresos mensuales para estar en el punto de equilibrio. Pero, piense. ¿Cómo hace la contabilidad de costos para determinar que el apoyo a clientes y la actualización de software corresponde a 10 pesos mensuales por cada suscripción? Si indaga, posiblemente le indiquen que es un costo estándar determinado por los contadores y que si venden más suscripciones podría ser menor y si venden menos podría ser mayor, por lo que siempre lo revisan para ajustarlo. En cambio, con la contabilidad del throughput, los costos realmente variables son aquellos que guardan una relación de 1 a 1 con respecto a las ventas. Cuando los ingresos por venta son, digamos, el resultado de una mezcla variable de productos, cada producto incluye el costo realmente variable de dicho producto. El recurso crítico. Considere la siguiente afirmación. Todo sistema estará siempre restricto por algún recurso que limita su capacidad de producir o vender más. ¿No lo cree? Entonces cualquier sistema podría producir o vender infinitas cantidades de productos o servicios al mercado. Pero, piense de nuevo. Un sistema se compone de múltiples recursos que interactúan para generar resultados, ya sea producción o servicios al mercado, por lo que es importante conocer la capacidad de ese sistema y tratar de mejorar el flujo a través de dicho sistema. Esto solamente es posible entendiendo el sistema y descubriendo el recurso que impide mayor flujo. La anterior imagen, ver la figura 10, ilustra una serie de procesos para trabajar sobre los requisitos al sistema, que fluyen a través del sistema generando los resultados que cumplen con lo requerido. Estos procesos pueden ser de producción, transformación o servicios, inclusive una combinación de ellos. Sin importar el tipo de sistema ni lo complejo que puedan ser dichos procesos, hay un sentido del flujo desde que ingresan los requisitos hasta que se generan los resultados. Igualmente, existirá parte de todo el proceso que limita la cantidad de resultados que dicho sistema pueda generar en un tiempo determinado. En esta ilustración apreciamos que las limitaciones se encuentran en una parte central del flujo, pero pudieran estar en cualquier parte del flujo, en una parte inicial o en una parte final. Lo importante es comprender que el ingreso que un sistema pueda generar y consecuentemente el throughput potencial estará dictado por dichas limitaciones. Mientras mayor flujo se pueda procesar en las limitaciones, mayor potencial tendrá el sistema. Entonces, una forma muy efectiva de priorizar la explotación de una limitación es con productos que permitan generar el mayor throughput por unidad de tiempo en la limitación, y ello es la única forma de conseguir mayores resultados en todo el sistema.
Por lo general, en ambientes de fabricación o transformación de productos, al recurso limitante se le conoce como cuello de botella y corresponde a la restricción. Pero, es importante reconocer que una restricción bien puede ser un recurso fuera del entorno de producción, como aquellos procesos de toma de decisiones que no son lo suficientemente ágiles. Inclusive, cuando la capacidad del sistema es mayor a la demanda real que recibe del mercado, se puede considerar que el mercado es la restricción aunque exista un cuello de botella en el proceso productivo. Debe serle claro que la contabilidad de costos y sus variantes, incluyendo la contabilidad de costos por actividades o por procesos, no ofrece facilidades para tomar decisiones acertadas, pero la contabilidad del throughput sí. La contabilidad del throughput y la gestión de restricciones. La contabilidad del throughput fue concebida, desarrollada y propuesta por el Dr. Eliyahu M. Goldratt como parte integral de su teoría de restricciones, Theory of Constraints. Así, es parte integral de la gestión de restricciones para cualquier sistema, empresa u organización. No es posible focalizar la gestión de restricciones con la contabilidad de costos o sus variantes y pretender tomar siempre decisiones acertadas. Por pura chiripa es posible que algunas decisiones derivadas de la contabilidad de costos sean acertadas, pero seguramente un buen gerente no aceptaría depender de la suerte. Sí, como se ha explicado, todo sistema estará sujeto a restricciones en su potencial y la restricción sistémica gobierna dicho potencial, lógicamente la gestión sistémica deberá centrarse en tal restricción. Una restricción puede ser superada al punto en que deja de ser la restricción sistémica, pero habrá otra que se destaca como la nueva restricción sistémica. Un corolario muy importante de esto es que dedicar tiempo a optimizar los recursos o procesos que no son limitantes no proporcionará beneficios significativos. Solo las mejoras focalizadas en la restricción promoverán el objetivo, por ejemplo, lograr mayores ganancias. Claramente esto implica que cualquier mejora pretendida, aun en recursos o procesos no limitantes, deberá siempre justificarse en función de la restricción sistémica. Así, la gestión de restricciones busca proporcionar un enfoque preciso y sostenido en la mejora de la restricción actual hasta que ya no limite el rendimiento, momento en el que el enfoque se traslada a la siguiente restricción. El poder subyacente de la gestión de restricciones surge de su capacidad para generar un enfoque tremendamente fuerte hacia un único objetivo, unidades de meta, y superar el principal impedimento, la restricción, para lograr más de esa meta. De hecho, Goldratt consideró que focalización es la esencia de la teoría de restricciones. Por lo tanto, la contabilidad del throughput es esencial para gestionar adecuadamente cualquier sistema, organización o empresa y solamente implantando la focalización de gestión de restricciones es que la contabilidad del throughput facilita una toma de decisiones de inimaginables beneficios a todo el sistema. El concepto de productividad. Partiremos de la definición de productividad que nos proporcionó Scott Senk en su libro Productivity Management Planning, Measurement and Evaluation, Control and Improvement, publicado en 1985. La productividad es la relación entre la cantidad producida por un sistema determinado durante un periodo de tiempo determinado y la cantidad de recursos consumidos para crear o producir esos resultados durante el mismo periodo de tiempo. O sea que, para un periodo de tiempo específico. Productividad es igual a resultados entre recursos. No está de más enfatizar que la productividad es la única fuente de verdadero crecimiento económico y progreso. Es válidamente reconocido que los impactos e implicaciones de bajas tasas de crecimiento en productividad se reflejan a través de la inflación, reducciones en competitividad, menores estándares de vida, desempleo, etc., por mencionar algunas. Por lo que para siquiera poder mantener niveles de competitividad, no se diga para mejorar la competitividad, las empresas deben ser lo suficientemente efectivas y eficientes. Consecuentemente, la relación anterior para determinar la productividad, la podríamos reflejar de la siguiente manera. Productividad es igual a efectividad entre eficiencia. Pero, lo anterior no debe ser una relación estática sino dinámica. Lo que debe interesarle es el crecimiento en productividad a través del tiempo. Delta en productividad es igual a delta en efectividad entre delta en eficiencia, donde el símbolo delta significa cambio. Entonces, vale aclarar los términos de efectividad y eficiencia. 1. Efectividad es el grado con el cual el sistema logra correctamente lo que se dispuso lograr, es exactamente igual al término eficacia, y 2. Eficiencia es el grado con el cual el sistema utilizó las cosas correctas para lograr correctamente lo que se dispuso lograr. O sea que, la eficiencia está supeditada a la efectividad, lo cual implica que no se puede pretender ser eficiente si no se relaciona a la efectividad.
En algunas interpretaciones la efectividad se define como la cuantificación del logro de la meta, o sea de lo que debe lograrse. Sin embargo, debe entenderse que puede ser sinónimo de eficacia cuando se define como la capacidad de lograr el efecto que se desea. En este documento utilizaremos efectividad. El grado con el cual un sistema, organización o empresa logra unidades de su meta refleja la efectividad, por lo que lograr más unidades de su meta en un periodo determinado significa que ha sido más efectiva. Productividad con gestión de restricciones. Con el entendimiento anterior sobre la productividad, se podría evaluar la productividad de la mano de obra, de la energía, de cualquier factor de producción o proceso, etc. En el libro de Descartes que mencionamos anteriormente, se desarrolla extensamente la productividad multifactorial con la intención de conocer la forma en que se integran los diversos factores para gestionar la productividad sistémica. Toda una ciencia ingenieril de mucho valor pero excesivamente complicada para la mayoría de los gerentes. Por su parte, Goldratt, al concebir y proponer la teoría de restricciones, siempre sostuvo que las mejores soluciones se descubrían por la simplicidad inherente de cualquier sistema. Entonces apliquemos la simplicidad inherente para la productividad con gestión de restricciones. El logro de mayores unidades de meta corresponde a la efectividad sistémica que medimos con el throughput generado. El throughput corresponde a la diferencia de los ingresos causados en un periodo determinado menos los costos totalmente variables de dichos ingresos en el mismo periodo. Throughput es igual a ingresos menos costos totalmente variables. Todo lo gastado en un periodo determinado, que se causan en dicho periodo, y que corresponde a los gastos operativos del mismo periodo en que se genera el throughput, indica cuán eficiente fue el sistema en generar el throughput. Por lo que, productividad del periodo es igual al throughput del periodo entre los gastos operativos del periodo. O sea, P sub I es igual a T sub I entre G o sub I, donde I corresponde al periodo. Tan simple como lo anterior, cualquier sistema puede determinar la productividad de cada periodo. Debe serle claro que la simplicidad anterior solamente es posible con la contabilidad del throughput. El cambio en productividad entre periodos resulta igualmente sencillo con la contabilidad del throughput. Con solamente dividir P sub I entre P sub I menos 1, debería generarle un valor mayor de 1 si la productividad ha incrementado, y fácilmente puede determinar el incremento. Si es menor que 1 se ha reducido la productividad. A estas alturas usted bien podría considerar que una reducción en gastos operativos, o sea un incremento en eficiencia reduciendo costos, también incrementa la productividad si el throughput se mantiene, aumenta o se reduce en menor proporción que la reducción en gastos operativos. Esto es matemáticamente correcto. Pero, ¿cómo se asegura que la reducción en gastos operativos no afectará negativamente el flujo a través de la restricción sistémica? La productividad descansa en el recurso crítico. Suponga que tiene dos productos con demanda que utilizan el mismo proceso de producción y con ello el mismo recurso crítico que es el cuello de botella del proceso. El producto X se puede vender a 35 pesos por cada unidad y los costos realmente variables del producto X ascienden a 22 pesos por unidad. El producto Z se puede vender a 65 pesos por cada unidad y los costos realmente variables del producto Z ascienden a 30 pesos por unidad. O sea que, el margen throughput del producto X es de 13 pesos por unidad y el del producto Z es de 35 pesos por unidad. ¿Cuál de los dos productos le conviene priorizar en producción, X o Z? Recordemos que la definición del throughput implica velocidad, o sea la tasa a la cual el sistema genera unidades de meta. Esta definición diferencia totalmente el throughput de lo que normalmente se denomina el margen de contribución, aunque su cálculo matemático pueda ser igual. El margen de contribución es estático, mientras que el throughput es dinámico. Por lo tanto, es necesario incorporar el concepto de velocidad en el throughput y esto solamente es posible en cuanto al recurso crítico que limita el flujo a través del sistema. La restricción sistémica, que en este caso es el cuello de botella en producción, es lo que determina el flujo de todo el sistema. Suponga que el producto X se puede procesar excelentemente a razón de 60 unidades por hora en el recurso crítico y que el producto Z a 20 unidades por hora. Ahora, ¿cuál de los dos productos le conviene priorizar en producción, X o Z? Claramente, por cada hora de producción en el recurso crítico o cuello de botella, el producto X podría significar 780 pesos de throughput, mientras que el producto Z solamente 700 pesos de throughput. Esto le indica que mientras más producto X venda en un periodo mayor será el rendimiento total del sistema y consecuentemente su productividad.
Claro que se está comparando solamente estos dos productos como si fuera una opción entre uno o el otro, pero bien puedes captar tanto el concepto de velocidad del throughput y la productividad sistémica. La decisión anterior es casi imposible con la contabilidad de costos, sin tener que incluir las muchas complicaciones de cálculos y verificaciones. Además de ser imposible sin integrar el concepto de velocidad del flujo y reconocer la restricción sistémica. Es por ello que la contabilidad del throughput es la forma de tomar decisiones acertadas, tanto holísticas como locales, que impactan positivamente en los resultados globales de cualquier sistema. Pero revise lo que otras metodologías han intentado hacer cuando la contabilidad de costos no les funciona. El movimiento hacia la contabilidad Lean. Hemos llegado aquí comparando la contabilidad del throughput versus la contabilidad tradicional, en cualquiera de sus variantes, que asignan costos. Pero, desde el año 2006 apareció una nueva propuesta denominada contabilidad Lean. El enfoque de la contabilidad Lean es centrarse en el flujo del mapeo de valor, Value Stream Mapping, e identificar los costos de acuerdo al flujo de ese mapeo. Pero, la gran diferencia con la contabilidad de costos es que en vez de asignar los costos a los productos que pasan al inventario los separan como costos diferidos que se registran como parte del inventario, para luego asignarlos al periodo en que se venden dichos productos. Entonces, ¿cuál es la verdadera diferencia? Puede interpretarse la propuesta de la contabilidad Lean como una sofisticación adicional muy similar a la contabilidad por actividades, ABC, propuesta por Cooper y Kaplan en 1988 como parte del Balance Scorecard, o tablero de comandos, pero que apareció durante la década de 1970. Los proponentes de la contabilidad Lean han evolucionado desde el año 2006 con propuestas más recientes en la que integran a la contabilidad Lean la contabilidad del throughput, la ITA. Pero, ¿por qué han llegado a proponer tal integración? Usted podrá indagar para encontrar una mejor justificación, pero fundamentalmente porque los mismos beneficios pretendidos de implantar Lean llegan a demandar focalización en la restricción para ser sostenibles. Esto exige indiscutiblemente incorporar la contabilidad del throughput y, como hemos ya explicado, la integración de gestión de restricciones. El mundo centrado en costos frente al mundo centrado en throughput. En esencia, el mundo de la contabilidad de costos es una vista de adentro hacia afuera y el mundo de la contabilidad del throughput es una vista de afuera hacia adentro. En el mundo de la contabilidad de costos, la gente habla de costos, eficiencia, productividad, explotación de activos, mapeo de procesos, eficiencias organizativas y departamentales, mejores prácticas y evaluación comparativa, benchmarking. ¿Cuántas veces ha oído decir hemos comparado su organización o departamento con organizaciones y departamentos similares y sus costos son un 50% más altos? La evaluación comparativa casi nunca tiene en cuenta los diferentes contextos de cada organización y departamento que se compara. Si conoce algo sobre el marco Cinefin, reconocerá que la evaluación comparativa, benchmarking, es una herramienta simplista que a menudo se aplica a organizaciones que operan en un dominio complejo, cuando en el mejor de los casos, esta técnica debería reservarse para el dominio simple. En los dominios complejos se desarrollan prácticas emergentes. En la figura 11 se puntualizan algunas diferencias entre el mundo centrado en costos y el mundo centrado en throughput. En el mundo de la contabilidad del throughput, la gente habla de resultados, tiempo del throughput, trabajo en curso, flujo de procesos, demanda de valor y desperdicios y fallas, aspectos críticos para la calidad, y pensamiento sistémico aplicado. Si se centra incansablemente en estos aspectos con la forma en que gestiona su sistema o negocio, no solo mejorará las experiencias de clientes, sino que también reducirá automáticamente los costos y aumentará la productividad. Y, como subproducto, también mejorará el bienestar, mientras simultáneamente disminuye el ausentismo debido al estrés, etc. Consecuentemente, no es posible, ni recomendable intentar, que la mentalidad del mundo de costos coexista con la mentalidad del mundo del throughput. Al abrazar la contabilidad del throughput se debería descartar por completo la contabilidad de costos, utilizando la misma contabilidad general y financiera con las adecuaciones necesarias. Pero, eso no es fácilmente lograble cuando la contabilidad de costos es ya el paradigma en la toma de decisiones. Por lo que, el primer esfuerzo debe centrarse en cambiar la mentalidad de quienes utilizan la contabilidad de costos para tomar decisiones y que empiecen a utilizar la contabilidad del throughput para justificar sus decisiones. Enfoque holístico de la contabilidad del throughput. Con este documento se pretende abogar por un cambio de mentalidad en cuanto a una contabilidad gerencial y financiera que facilite la toma de decisiones acertadas en cualquier sistema, organización o empresa.
Al centrarse la contabilidad del throughput en el flujo sistémico ya implica que es holística, con lo cual las decisiones localizadas en cualquier parte del sistema siempre responderán al beneficio total de todo el sistema. Ya hemos establecido que la contabilidad del throughput es parte integral de un paradigma de gestión que es propio de la teoría de restricciones y por consiguiente los sistemas, organizaciones y empresas deberían considerar también seriamente dirigirse bajo la gestión de restricciones. Aceptando que las diversas propuestas de gestión existente hoy día tienen grandes méritos, como lean que se deriva del sistema de producción Toyota, 6 Sigma de Motorola que se fundamenta en la gestión de la calidad impulsada por Demin y Juran en Japón, para hacer frente a las industrias japonesas, la estrategia del Océano Azul de W. Chan Kim y René Mauborgne, el mismo sistema de producción Toyota implantado por Taiichi Ohno, y la teoría de restricciones de Elijah M. Goldratt, ¿será posible integrarlas todas en una nueva propuesta de gestión que no rivalice entre ellas? Para una nueva propuesta de gestión que integre las anteriores propuestas de gestión, considere el grado holístico de cada una y primero clasificarlas de mayor a menor grado holístico. Revise la siguiente clasificación a ver si le parece. 1. Estrategia del Océano Azul. 2. Teoría de restricciones. 3. Sistema de producción Toyota. 4. Lean, y 5. 6 Sigma. Tanto la estrategia del Océano Azul como la teoría de restricciones pueden competir por ocupar el mayor grado holístico, en especial cuando consideramos que la estrategia del Océano Azul pretende un destino, espacios de mercado donde la competencia es irrelevante, con muchas consideraciones, pero sin una metodología robusta para materializar y sostenerlo. En cambio, la teoría de restricciones también pretende un destino similar, espacios de mercado donde explotar las ventajas competitivas decisivas que imposibilitan a los principales competidores igualar o superar, y lo hace con una metodología muy robusta. O sea, que se podría considerar lograr una estrategia del Océano Azul con el paradigma de gestión de la teoría de restricciones. El sistema de producción Toyota es también holístico, desarrollado en Toyota para Toyota y casi imposible de copiar por empresas que no son Toyota. Además, el sistema de producción Toyota es el principal sistema del cual se desprenden Lean y Six Sigma, primero como el movimiento de la calidad denominado calidad total, Total Quality Management o TQM. Por lo que, podría considerarse que el enfoque de Lean en la eliminación de desperdicios y el enfoque de Six Sigma en la reducción de variabilidad, son adecuaciones occidentales del sistema de producción Toyota, por lo cual han llegado a ser impulsados en conjunto como Lean más Six Sigma, LS. Entonces, considere la siguiente proposición. Lograr una estrategia del Océano Azul implementando la gestión de restricciones e integrando Lean y Six Sigma en la gestión de restricciones, en aquellos casos en que la gestión de restricciones lo justifique y requiera. De ser aceptable la anterior proposición, la contabilidad del throughput se convierte en la forma que sustentaría la toma de decisiones tanto globales como localizadas en todo el sistema, organización o empresa. Al final de cuentas, el éxito empresarial no depende de metodologías sino de lograr su propósito en forma que le resulte difícil o imposible a sus principales competidores, igualar o superar las ventajas competitivas decisivas que ofrece al mercado. Las metodologías se abrazan o adecúan a las particularidades del sistema para lograr su propósito. Quito, Ecuador. 7 de septiembre de 2024. El Centro Internacional para el Desarrollo de la Competitividad Empresarial, CICE, ha desarrollado TLS Bloom para lograr el Océano Azul con TOC, e integrando Lean y Six Sigma en TOC. Además, CICE te puede colaborar en el desarrollo e implementación de tu contabilidad del throughput en forma transparente y efectiva, aun cuando tu sistema contable ya sea la contabilidad de costos. Gracias por atender esta presentación sobre la contabilidad del throughput. Sus comentarios son bienvenidos.